Bienvenidos a un video más. Ay, cómo me encantan estos temas fuertes. Sino que me gusta platicar las pocas experiencias directas que he tenido con las situaciones de las que les suelo platicar. Entonces, y pues bueno, este famoso video de Ralphie que se hizo popular en los últimos días. Antes que nada, les quiero dar mi postura. No estoy de acuerdo con este video al 100%. Vamos a decir que estoy de acuerdo en un 20% quizás. Este tipo de videos apelan a una emocionalidad, pues sí, a una emocionalidad en los espectadores. Entonces no les dan realmente un panorama completo de cómo funciona esto. A decir que la gente con creencias y conocimientos populares que se limitan a lo que ven en la tele y a lo que ven en Facebook, pues no conoce realmente muchas cosas y nunca ha tenido la oportunidad de un acercamiento. Entonces la gente tiene un prejuicio con la ciencia, que de hecho ya tengo varios videos pendientes, y uno de esos es defendiendo el método científico. Pero la gente no confía en la ciencia principalmente por la mancha que tiene encima de decir es que los científicos están locos, hacen puras cosas malas. Pero eso sí, ANSO es gente que sobrevive gracias a los avances científicos. Y les voy a explicar qué criterios hay que seguir. Pero para eso tenemos que hacer una revisión histórica. El especismo, el sentirnos como raza humana superior y que podemos dominar el mundo y hacer lo que queramos. Pero por otra parte, pues también el especismo de decir los humanos no somos nada, entonces no valemos más, entonces no tendríamos por qué avanzar, no tendríamos por qué llegar al espacio si es utilizando a los animales como herramientas, como medios. Ninguna de las dos tiene razón. La realidad a menudo, y esto es una frase que me encanta, la realidad a menudo es un promedio entre dos puntos de vista encontrados. Razonamiento inflexible, tendemos a polarizarnos y a no ver, como dicen la gente de habla inglesa, a no ver the big picture. Hay criterios específicos en donde se utiliza animales para la experimentación, y yo se los estoy hablando desde la experiencia porque yo en mi servicio social, cuando estudié la carrera de psicología, en mi universidad había un laboratorio el cual estaba totalmente descuidado porque no se apoya la ciencia. Entonces estaba totalmente descuidado y muchos experimentos se llevaban a cabo con animales, experimentos científicos. Ahora, ustedes me van a decir, ay, claro, por eso los defiende, porque usted es un monstruo. No es así, les voy a explicar por qué. Cuando yo entré a este laboratorio, una de mis primeras dudas justamente fue, ¿estamos haciendo algo bueno o estamos haciendo algo malo? A lo que mi profesor, que en ese entonces estaba estudiando su doctorado, y yo, vamos a decir que le ayudaba a temas de otra investigación, me dijo, ¿sabes qué? Vamos a ocupar un ratito de este tiempo para que te pongas a investigar, precisamente para que una de tus tareas en el laboratorio sea informar a la gente que viene sobre por qué estamos haciendo experimentos con animales y cómo los hacemos. Ajá. Y mi tarea número 1, cosa que nunca me dieron en la carrera si no hubiera sido por él me dijo, léete el código ético del psicólogo. Estudios de laboratorio, estudios experimentales o estudios sociales tienen que seguir pautas éticas para publicar los resultados de sus estudios, y se le tiene que dar un trato ético a todos los sujetos de estudio, sujetos humanos o sujetos no humanos. Cuando se publican resultados de ciertas investigaciones con humanos, se les da el carácter, vamos a decir que de proteger su identidad, ¿sí? Participante número 1, participante número 2, persona anónima, porque debes proteger su identidad y pues sus datos personales, ¿no? Pero esa es harina de otro costal, les estoy hablando de animales. Entonces, en cuanto a los animales, tuve que leer un montón de historia para entender por qué se hacen experimentos o valiéndonos de animales. Y todo esto tiene que ver con un contexto histórico de cosas que ya hemos pasado, pero como la gente no lo entiende, como la gente no lo estudia y a la gente no le importa, pues es muy fácil criticar hasta dónde hemos llegado como humanidad, diciendo que fue injusto. El primer punto para entender de dónde vienen es un evento histórico que ya todos conocemos y que ya lo hemos escuchado y visto. El que les estoy hablando es la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial ocurrieron todo tipo de atrocidades, de cosas horribles, nefastas, que la humanidad, y fíjense, aquí voy a decir algo fuerte, que la humanidad jamás hubiera querido ver, pero que gracias a eso estamos donde estamos. Es otro tema aparte, del que en algún momento hablaré, que es de los avances que ha propiciado la guerra dentro de la vida de todos los civiles y de la humanidad en general. Entonces, ese es un punto que debemos entender. La historia no es buena ni es mala, la historia es historia, y nosotros decidimos qué sustraer en cuanto a aspectos positivos. Uno de esos aspectos positivos, rápido para pronto, son las evaluaciones psicológicas. Las evaluaciones psicológicas nacieron en la guerra, para la guerra. Y hoy en día nos ayudan a muchas cosas, a prevenir muchos accidentes, a estudiar muchas personas, a ayudar a muchas personas. El país que, vamos a decir, en donde estaba el mero conflicto, que era Alemania,
y pues todos estos campos de concentración que ya conocemos, que espero que no me censuren el video por decir esa palabra, pero en estos lugares se llevaron a cabo experimentos con humanos. Uno de estos experimentos humanos horribles era ver cuánto frío podía soportar una persona antes de morir. Literalmente metían gente en tanques de hielo a ver cuánto tiempo tardaban en morir, y en ocasiones tardaban 2, 3 días en morir. Y entonces imagínate la agonía que representaba para una persona que no tenía nada que ver con eso. Simplemente era una persona que no estaba de acuerdo con el régimen, era capturada, la llevaban y experimentaban con ella por un delito que supuestamente había cometido, que era estar en contra de su país, ¿no? Entonces imagínate que ahorita por darle like a una publicación que no te parece de alguna situación que estás viviendo en tu país, te metan a la cárcel y experimenten contigo. Eso es horrible. En algún punto yo como adolescente dije, ay, pues mejor que experimenten con los prisioneros. ¿Por qué? Pues porque los prisioneros hicieron cosas malas, pero yo no tomaba en cuenta eso, porque yo no había estudiado la historia, yo no había entendido que hay gente en la cárcel que no tiene por qué estar en la cárcel. Eso es una realidad. Imagínate que un día te asaltan, te defiendes, le das un puñetazo, la persona cae mal o le das un mal golpe, y por defenderte te meten a la cárcel, y en esos 2 años, 3 años, 10 años que te llevan a la cárcel, experimentan contigo. Entonces es injusto, y de ahí surgió el tema de los derechos humanos. Hay algo que creo que ni se alcanza a ver mi pizarrón, pero conocido como los juicios de Nuremberg. En estos juicios fue cuando todo el mundo dijo, a ver, ¿qué onda? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tuvimos que llegar a esto? ¿Por qué tuvimos que llegar a la decadencia humana de hacer cosas tan nefastas, tan horribles? Déjenme decirles que no nada más fue Alemania quienes hicieron experimentos. Japón, investiguen un poquito de la historia de Japón y de los prisioneros chinos. Yo creo que fue 1000 veces peor que lo que hicieron los alemanes. Y de eso nadie habla, ¿no? Todo el mundo tiene la idea de que los japoneses es el mejor país y que también, o sea, han hecho cosas horribles y tampoco crean que es la sociedad que te pinta, ¿no? Pero al final de cuentas es algo que ustedes tienen que decidir, tienen que investigar. El punto aquí que les estoy diciendo es que al ver la decadencia humana, las cosas más horribles que hicieron tanto el ejército rojo, los comunistas, como lo que hicieron los alemanes, como lo que hicieron en todos lados del mundo, porque no nada más fueron ellos. Es muy fácil criticar cuando tú mismo has hecho cosas horribles, que por eso les estoy metiendo aquí el experimento de Tuskegee, de un curso de bioética que yo también hice. Hace como 2, 3 años hice un curso de bioética y yo no conocía el caso de Tuskegee. Pues déjenme decirles que Tuskegee es un lugar, un pueblito en Alabama, en Estados Unidos. Más o menos el 1900, si no me equivoco, me puedo equivocar, pero como del 1930 hasta el 1970, o sea, pasaron toda la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ya se sabía que no se debía hacer, aún así lo hicieron ellos. Por eso les digo, y ni les hablo de los horrores y experimentos que hicieron los regímenes comunistas, como el chino y la Unión Soviética. Todos han hecho cosas horribles, todos. Aquí nada de que, ay, los gringos, ay, que los comunistas, todos han hecho cosas horribles. Precisamente por eso, de los juicios de Nuremberg se desprende toda la cuestión de los derechos humanos, de que no puedes desprender a un humano de sus derechos, pues como ser vivo, que lo tienes que respetar antes de discutir y hablar sobre el maltrato animal. Antes de hablar de maltrato animal tenemos que hablar de maltrato humano, de las cosas horribles que les hicieron. En esa época experimentaron, hicieron de todo con esas personas, cosas que no puedo decir aquí, pero investiga tú, si tienes la duda, investiga todo lo que hicieron y vas a ver que hasta me quedo corto, ¿no? Entonces a raíz de eso se prohibió la experimentación humana no voluntaria. Y eso es algo que tienes que entender, experimentación humana no voluntaria. Tú puedes ser voluntario, que de hecho con esta enfermedad que nos ocurrió y todo eso, vimos que había campañas de voluntarios. ¿Quién se quiere picar para saber si funciona o no funciona este medicamento, no? Tiene que ser voluntario totalmente. De hecho, ese es un criterio por el que incluso en experimentos y estudios de cualquier tipo, aunque sean con entrevistas, lo que sea, tienes que hacer algo que se llama carta de consentimiento informado, donde tú informas a la persona que participa en el estudio los posibles efectos secundarios, los posibles problemas, las cosas buenas, las cosas malas, en qué se va a usar su información. Tienes que informarle todo, y si la persona está de acuerdo te firma, y si no está de acuerdo no participa, y hasta ahí dejamos y no pasa nada. Pero eso es algo que en investigación o en metodología no se los enseñan. Se les hace fácil decir, no, ve y aplica encuestas, haz esto, haz esto. Ve y consigue gente para hacer tu experimento, consigue a alguien para hacer una entrevista, porque no les enseñan todo este contexto, porque es aburrido, y yo lo entiendo. Pero eso no quiere decir que es algo de lo que no se deba de hablar. Y aquí me surge una duda. ¿Quién maltratará más a un animal? ¿Una persona en una granja utilizando para estudios veterinarios a una especie, dándole el trato digno, sacándolo a pasear, alimentándolo bien, teniéndolo limpio, dándole sus medicamentos? ¿O una de estas personas animalistas que tienen un perro, un husky, que tienen un husky
en un lugar de calor que no es su lugar donde su pelaje está diseñado para vivir, en Cuernavaca a 40 grados, y que lo tienen cerrado en un departamento cuando es un perro que podría recorrer 50 kilómetros en un día trotando, y lo tienen cerrado en un departamento, y aparte le pone suéter porque según la persona el perro tiene frío. Me van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con los animales? Pues lo tiene que ver todo, porque después de los juicios de Nuremberg, se acordó, vamos a decir, criterios bajo los cuales se podía llegar a experimentar con humanos. Y fíjense, la cuestión está así. Si tú quieres aprender sobre algo, vamos a decir, les voy a poner un ejemplo. Yo quiero saber qué efecto tiene una taza de café al día en mi cerebro. Paso 1. Busco quién ya investigó al respecto. Ese es el paso número 1. Entonces, si ya hay una investigación lo suficientemente contundente, vamos a decir que me meto a un buscador académico y encuentro que en la Universidad de Harvard o, no sé, en Oxford, ya se hizo una investigación contundente en donde se demuestra que la cafeína no tiene ningún efecto y que bla, 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 bla. Ya no tengo por qué hacer otro experimento, pero hay un recurso que se llama las replicaciones. Ajá, que tú puedes, incluso para tu trabajo de tesis o de investigación, no tiene que ser una investigación original, sino que tú puedes replicar un experimento o un estudio en tu ciudad, con tu población, con lo que sea, ¿no? Ahora yo lo replico y lo hago con personas de acá, si tengo los mismos resultados, esa teoría cada vez se hace más contundente y más difícil de debatir. Pongamos que no encuentro estudios al respecto. Vamos a decir que no hay ningún estudio. Encuentro que no existe. ¿Ok? Mi opción número 2. Vamos a decir que el siguiente peldaño. No hay ninguna investigación al respecto. Lo que yo podría hacer es hacer una investigación documental. Ajá. Documentarme. Vamos a decir que hacer una triangulación. A ver, he estudiado los efectos de tal sustancia que es similar a la cafeína, de tal. Hago una investigación documental para sugerir un estudio, para decir, miren, con base en todo lo que investigué, probablemente la cafeína no sea buena. Vamos a decir que ya encontré una investigación así. Lo siguiente que pasaría es que yo no lo puedo llevar a cabo con humanos. Y ese fue un acuerdo y de hecho se está modificando. Les voy a decir por qué. Porque antes, hace 10, 15 años, solo teníamos de opción los humanos y los animales. Hoy en día no. Y no me van a dejar mentir los que estén involucrados en estudios científicos. Ya no es así. Ya no es así. De hecho, hay tejidos artificiales. Ajá, te dan acá tus plaquitas, como esta. Te dan tus placas con órganos, vamos a decir que, pues sí, artificiales de tejido orgánico, ¿sí? Que estoy tratando de explicarle a la gente que no está familiarizada con esto, pero vamos a decir que, pues sí son órganos vivos, pero creados en laboratorio, y en estos órganos es donde se prueban las sustancias, este tipo de cosas, pero es mucho más caro comprar una placa de un órgano ya hecho, vamos a decir que una placa de una oreja, a conseguir un ratón. Es mucho más costoso. Aquí es donde entra el problema. Las escuelas, las universidades, los lugares donde se hace investigación siempre se van por lo más barato, ¿no? Porque no tienen apoyo para seguir haciendo investigación científica. Todos queremos un medicamento que nos adelgace, que nos haga mejores personas, que nos cure cierta enfermedad. Todos queremos encontrar la cura del cáncer, todos queremos la cura del SIDA, todos queremos la cura de todo, pero no queremos que experimenten con nadie. Esa es una gran hipocresía y tampoco queremos aportar recursos económicos para la ciencia. Queremos barato, rápido y ya, pero no queremos pagar el costo real que esto implica porque tiene que ver mucha gente en esto. Entonces, en los lugares pobres, vamos a decir que en países en vías de desarrollo donde no hay el suficiente recurso, el siguiente paso, si es que no hay para estas placas, pues sería con animales. Y esto solo es justificable y solo es justificado siempre y cuando no exista un estudio en donde ya se haya demostrado. Pero si yo ya he hecho, vamos a decir que un metaanálisis es un estudio de estudios. Imagínate que yo quiero saber qué efecto tiene el tabaco en los pulmones. Entonces voy a agarrar un ratón y le voy a echar humo. No, eso es lo... ¿Qué te pasa? Es una tontería. ¿Por qué? Porque yo ya tengo así para agarrar a manos llenas estudios de laboratorio, estudios de casos, reportes de países, para saber que el tabaquismo te va a provocar cáncer de pulmón y que en algún momento vas a comenzar a no sé, con problemas de enfisema o a toser sangre, todas estas cosas horribles que provoca el tabaquismo. Ya tengo evidencia de sobra, no tengo justificación para hacer un estudio con un ratoncito y someterlo a humo de tabaco. Eso no tiene justificación, a menos que quisieras probar algo que nunca se haya probado antes. Bajo esos parámetros, vamos a decir que estás amparado por la ética para
llevar a cabo un experimento. Siempre y cuando ya hayas agotado todos los recursos, puedes llegar a ese, vamos a decir que último recurso, o para probar un medicamento o el café, ¿no? Vamos con el ejemplo del café. Vamos a decir que no hay nada, no existe evidencia, no hay estudios al respecto, no hay nada. Entonces mi último recurso es el del ratón de laboratorio. E incluso no nada más son ratones de laboratorio. Hay gente que cree que todos los experimentos implican un daño al animal, cuando el código ético te dice estrictamente que vas a tratar de llevar a cabo el menor daño posible al animal. Y si puedes evitar cualquier daño, mejor. También te dice que tienes que darle un trato humanitario, a pesar de que no son humanos, trato humanitario a los animales. ¿Esto qué implica? Tenerlos limpios, darles de comer, darles una vida digna en medida de las posibilidades, porque cuando quieres controlar variables, por ejemplo de aprendizaje, lógicamente tienen que estar recluidos en un espacio libre de estímulos. Ajá. Porque es precisamente lo que quieres experimentar, por ejemplo el aprendizaje. Ajá. Pero también hay una parte bien importante que es el sacrificio humanitario de animales, que es cuando ya hiciste tu experimento, no tienes por qué dejar que agonice prolongadamente. Esto, suponiendo que hiciste mal el experimento y lo lastimaste, es tu obligación darle un sacrificio digno de tal manera que no sufra ese animal. Y todo esto tiene que ser justificado, porque cualquier cosa de estas que omitas, que hagas mal, es el delito de cárcel, es delito por maltrato animal, y en casi todos los países del mundo es así. Entonces, por eso les digo que ese video no se apega a la realidad, porque es una cuestión muy regulada y que tiene consecuencias legales muy graves, como para que alguien se arriesgue. Ahora, obviamente, el mercado negro y pues todas estas cuestiones turbias o cosas que no estén reguladas, laboratorios patito, cosas que anden así entre las sombras, pues lógicamente que hacen cosas muy oscuras y muy nefastas. Pero por eso tiene que estar, vamos a decir que dentro del margen de lo legal, y se tiene que desestigmatizar para que precisamente la gente opte por el camino legal correcto, a que opte, porque como todo está prohibido, va a haber gente que lo haga ilegalmente, ajá, y que pongan en mayor riesgo a la gente, como el experimento de Tuskegee, que les voy a decir. El experimento de Tuskegee consiste en que, imagínate, el IMSS, el Instituto del Seguro Social, pero de Estados Unidos, o sea, como su agencia de salud, lo que hizo fue infectar a un pueblo sin que supieran. Infectó un pueblo predominantemente afroamericano pobre, que no tenía dinero, en Alabama, Estados Unidos. Los infectó de sífilis, si no me equivoco. Los infectó y después hizo como que iban a hacer una prueba y les dio a firmar según sus documentos de que mira, te voy a dar la medicina a ver cómo te va. Cuando en realidad lo que ellos hicieron, ocultaron sus verdaderas intenciones y les dieron medicamentos. A unos les dieron un medicamento, a unos les dieron otro medicamento, unos les dieron un placebo. ¿Qué es lo que pasó? Lógicamente que muchísima gente murió. Y fue una muerte agonizante de muchos años, de ver degenerarse sus órganos, ver su piel, todo lo que conlleva una enfermedad como lo que es no tratarse la sífilis. Entonces hicieron cosas horribles, es por eso que tiene que estar regulado. Ajá. Pero aquí el punto que te quiero decir es que incluso vamos a decir que ya hay experimentos con animales y se prueba que algo que es seguro, ahora se lleva a cabo con humanos, tiene que firmar un consentimiento informado y pues asegurarse de que sea así, pero todo lleva un orden y es lógico que si tú tienes, vamos a decir que un peróxido o algún, no sé, no sé de cuestiones químicas, pero vamos a decir que tienes un ácido y quieres probar el efecto de un ácido en la piel. Eso es una tontería, no tiene justificación. No puedes justificar en un estudio de laboratorio ponerle ácido en la piel a alguien porque ya sabe lo que va a pasar, porque se sabe de sobra cuál es el efecto que va a tener. Entonces, los que hicieron este video creen que todo es así, creen que toda la industria es mala, creen que todos los experimentos son malos, creen que todo es así, cuando no es así, pero no lo entienden porque están cegados de decir todo es malo, todo es malo. Entonces ellos tampoco deberían usar nada, deberían vivir en el campo comiendo pasto y viviendo en una cueva, porque todo implica, todos los avances que hemos logrado hasta ahora han implicado sufrimiento de alguien. Lo menos que podemos hacer, en mi opinión, es que si alguien ya sufrió por ese experimento, investiguen la historia de la aspirina, por ejemplo. Pues si ya es algo que tenemos producto de un daño que se le hizo a alguien en el pasado, lo menos que podemos hacer es ser responsables, no repetir esos mismos errores y darle un buen uso a eso que se consiguió a través de cosas negativas. Como les digo, como todo avance que ha tenido que ver pues, con esto, es lo más que podemos hacer. Si ya pasó, ¿no? No podemos estarnos regresando en el tiempo, aunque quisiéramos. Ahora el tema aquí es que existen pues, un recurso más, que es la autoexperimentación. Eso no está regulado, déjenme les digo. Y tenemos pues, algunos ejemplos en la historia, como gente que ha probado los medicamentos que desarrolla consigo mismo. ¿Por qué? Por la dificultad que implica. Vamos a decir que ya se probó en una especie, que se probó en peces, conejos, ratones, cuyos, lo que tú quieras, ¿no? Ya se probó en otros animales. Pero
no se ha probado en humanos y posiblemente no te lo dejen probar por el riesgo que puede llegar a implicar, a pesar de que ya se haya probado que en animales es seguro. Queda un recurso del que no se habla porque es muy debatible en cuanto a su ética, pero nadie te dice que no puedes experimentar contigo mismo. Y eso es algo de lo que, repito, no se habla, pero en teoría es posible experimentar contigo mismo. Al final de cuentas es tu cuerpo y tú puedes decidir qué le pones o no le pones a tu cuerpo. Entonces, como pueden ver, la verdad, honestamente, se habla mucho desde el desconocimiento. Te enseñan que todo es malo. La gente que compra productos, que vive su vida día a día, te dicen que todo es malo. Es gente que pues compra comida orgánica sin saber todo el impacto ambiental que tiene la famosa comida orgánica. Es gente que te dice, no, que yo como cosas de granjas orgánicas, pero resulta que son granjas monocultivo que ocasionan un daño ambiental horrible, que destruyen, vamos a decir que le quitan los nutrientes al suelo. Entonces, la gente cree en las cosas populares, la gente cree en lo que ve en la tele, en lo que oye en el radio, en lo que opina fulanito, en lo que te dicen tus mejores amigos, en videos que publica alguien humanizando a un animal cuando no sabemos realmente pues, qué piensa un animal, ¿no? Tampoco podemos ser insensibles y repito, yo tampoco estoy de acuerdo en experimentar con animales, sobre todo cosas que ya no tienen razón de ser. Entonces ese es un video que quería hacer simplemente para decirles que no confíen en todo lo que ven en redes sociales, la realidad no es así, investiguen ustedes, investiguen, así como a mí me pasó que yo decía, no, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y mi profesor me dijo, investiga, te voy a decir en dónde investiga, pero investiga tú y fórmate tu propio criterio. Y ese es el mensaje con el que quiero terminar. Fórmense su propio criterio, ustedes sean los que investiguen y no tengan este sesgo de confirmación, que es una distorsión cognitiva, de ponerse en la actitud, bueno, como estoy en contra, entonces voy a buscar lugares en donde estén en contra. Ajá. Como estoy en contra, voy a buscar artículos que precisamente hablen de gente que está en contra y van a terminar leyendo obviamente organizaciones como PETA, que según PETA todo está mal, ¿no? Pero no tienen evidencia científica que respalde las cosas que están diciendo. En muchos de los casos sí. O sea, vamos a decir que estoy de acuerdo con PETA, yo creo en un 5%, porque si tienen una que otra cosa que tiene justificación, pero hay cosas que no. Pero eso tiene que ser tu criterio propio, para que no te dejes engañar, para que no vayas como toda la gente pensando que todo está mal, que todo es malo, porque no es así. Cuídense mucho, que estén muy bien.